Platicamos que a raíz de la retirada de las fuerzas rusas de un suburbio de Kiev que se conoce como Bucha o se llama Bucha, se descubrió algo terrible. Cuerpos de personas tirados en las calles, cadáveres, muchos de ellos maniatados, cadáveres de personas que iban en bicicleta en el momento que recibieron un disparo, y todo parece indicar, aunque Rusia lo está negando, pero todo parece indicar que las fuerzas rusas en retirada pues ejecutaron de forma sumaria a decenas, si no es que centenares de personas. Esto está dando lugar a llamados a que intervenga la justicia internacional para abrir procesos por crímenes de guerra. Y vamos a platicar al respecto con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo te va? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días, grande gusto saludarte, un abrazo, buena semana y por tu conducto al auditorio de Imagen Informativa. ¿Cómo estás, Pascal? Bien, afortunadamente, gracias. ¿Qué impresión le dejan, senador, las imágenes que salen de Bucha, Ucrania? Son imágenes muy dolorosas, son imágenes que interpelan, son imágenes que te dicen cómo es posible que en pleno siglo XXI, saliendo de una pandemia, la humanidad entre en una guerra. Ver a cadáveres de personas con las manos maniatadas, ver decenas de cuerpos arrumbados y, como decías, ciclistas que pues están literalmente pareciera con un tiro de gracia, pues indigna, duele profundamente, Pascal. Bueno, ¿cómo tendría que proceder esto? En principio, y estamos hablando desde luego de presuntos crímenes de guerra que tendrán que investigarse, pero ¿cuál es el camino que tendría que recorrerse dentro de la justicia internacional para llevar a proceso a quienes cometieron estos actos? Eh, para este tipo de circunstancias es que se empezó a desarrollar el derecho internacional humanitario. Desde el siglo XIX se empezó a construir un cuerpo del derecho internacional para poner límites en la guerra, para poner justo límites a las atrocidades o lo que se empezó a llamar los delitos de lesa humanidad, o aquellas acciones que nos indignan. Los delitos de lesa humanidad vienen de la Francia de los Reyes, que eran de les rois, los delitos que avergonzaban al rey. Y de ahí se trasladó la Revolución Francesa, los que avergüenzan a la humanidad, que son como cosas como las fotos que vimos, nos avergüenza y nos duele. Para eso evolucionó y hoy en día tenemos lo que se conoce como la Corte Penal Internacional. Sí. La Corte Penal Internacional, que está en La Haya, de hecho, ha tomado una decisión, el fiscal, una decisión muy trascendente. Por primera vez en la historia vamos a tener una investigación de atrocidades y crímenes de guerra cometidos en tiempo real. Esta corte, para comentarlo con tu auditorio, fue la que deriva del Estatuto de Roma. Sí, que va a cumplir 20 años, ¿no? El Estatuto de Va a Roma. cumplir 20 años. Tuvo, digamos, dos disparadores principales: las atrocidades cometidas en la guerra de Bosnia-Herzegovina y luego lo que pasa en las crisis de los Grandes Lagos en Ruanda. Por supuesto, hay antecedentes, por ejemplo, los juicios de Nuremberg o los juicios de Tokio. Pero ya después lo que se hizo es que tengamos un cuerpo internacional que revise justo cosas como las que hoy están sucediendo, y lo que va a quedar tiene dos rutas. Una es que la Corte Penal Internacional envíe una delegación especial de investigación, por ejemplo, médicos forenses, y otra que lo hizo ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para generar una investigación independiente. Puede haber cuerpos como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que tiene un cuerpo de médicos forenses extraordinario que interviene en catástrofes, o alguna otra delegación especial creada por el Consejo de Seguridad de la ONU u otra instancia, que entonces puedan, por ejemplo, documentar lo que ahí sucedió, Pascal. Sí, porque hay que decir, lo decía hace un momento, pero hay que insistir en que Rusia está negando su participación en estos hechos. Claro. Incluso dice que son fabricadas las imágenes. Una investigación forense, me imagino que pues llegará a fondo, sabrá, digamos, dilucidará sin lugar a dudas qué fue lo que sucedió en Bucha y probablemente, por desgracia, en otras ciudades de Ucrania, y quién es el responsable.
Es así porque, mira, ese tipo de cosas sí se pueden saber por el tipo de armamento, sí se pueden saber por, incluso ya empezaron a salir testimonios de testigos presenciales. No tengo duda que eventualmente vayan a salir videos de gente que escondida pudo haber documentado o registrado, pero entonces lo que toca hacer es no solo una documentación forense, sino un registro de los hechos para dar como una explicación verosímil. Lo que hoy está en duda, para ponerlo así, es la verosimilitud de los hechos de dos partes encontradas en conflicto. El hecho real es que hay centenas de personas asesinadas, hay cadáveres, y entonces uno se pregunta, bueno, en el sentido común, dice, pues claramente pareciera ser la acción de una fuerza invasora, y no basta el argumento de Rusia para decir, no, bueno, pues es inventado. ¿Qué motivación tendría un gobierno para matar a centenas de personas? La verdad es que culpar a un invasor pues no se necesita. El invasor ya está siendo señalado por el mundo, pues. Claro. No importa que... Pascal, ¿Perdón? sí, en todo caso, sí. Lo que sí es un precedente muy importante e incluso va a servir para otras ocasiones es esta intervención de la Corte Penal Internacional. Porque si aquí se documenta, podrán, por ejemplo, lo que pasa en los territorios ocupados de Palestina o en otro tipo de lugares donde haya este tipo de actitudes, acciones o excesos, pues se van a poder documentar y vamos a tener instrumentos para poder detener o por lo menos sancionar a responsables, Pascal. Sí. Bueno, ayer la embajadora de Ucrania en su cuenta de Twitter pues hacía un llamado al gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ante estas evidencias desistir de tener una relación amistosa con Moscú. ¿Tú qué dirías al respecto, Emilio? Mira, yo honestamente subrayo mucho el papel de México en Naciones Unidas, la resolución franco-mexicana que llevó a la demanda del cese de hostilidades. Creo que es la línea que se tiene que seguir. A mí me parece muy indebido este supuesto argumento de neutralidad, porque en un contexto de invasión la neutralidad es ponerse al lado del opresor. Yo pienso que el presidente está cometiendo un error al jugar a este tipo de mensajes, incluso diciendo que va a comprar fertilizantes a Rusia en esta época. Puedo entender, y de hecho yo no soy partícipe de esa cosa de enviar armas. La embajadora en algún momento nos pidió entregar esa carta en el Senado, pero no quiere decir que lo hagamos, sencillamente transmitir el mensaje. Pero sí creo que nuestra Constitución, y ahí no hay lugar de interpretaciones, dice que se debe de reprobar el uso de la fuerza para la solución de las controversias internacionales. Eso dice la letra de la Constitución, Pascal. Lo que toca decirle, presidente, un país invadió a otro, Entonces, acorde con nuestra Constitución, lo que tenemos que hacer es reprobar esa invasión. Si antes de que se conocieran estos hechos de Bucha, pues ya era difícil de sostener esta postura de neutralidad, porque como bien dices, un país invadió a otro, pues ahora con estas evidencias de crímenes de guerra, pues es aún más complicado, ¿no? Mucho más, porque no queda duda pues de la acción de fuerza unilateral. Vamos, ¿cómo así que bombardeas una central nuclear, la nuclear más importante de Europa? ¿Cómo así, Pascal? Sí. Y sales a decir que vas a comprar fertilizantes rusos, pues perdón, pero no es entender nada, Pues sí, entonces vamos a estar muy pendientes de lo que sucede con la investigación de la Corte Penal Internacional y pues nuestro país, nuestro gobierno tendría también que estar siguiendo esto con atención, ¿no? Sí, porque de repente entró una furia, así como de un zarismo bolchevique, una izquierda trasnochada, que cree que Putin representa esa herencia de la Unión Soviética. Sí. Putin representa un gobierno autoritario zarista, a no confundirse, Y hoy es el imperialismo al otro lado. Por supuesto que habrá que denunciar al imperialismo donde venga, pero reprobar hoy la acción de Rusia nos da autoridad moral para mañana levantar la voz contra quien sea necesario, Estados Unidos, Europa, con quien sea. Eso es la importancia de tener consistencia en la política exterior. Pues, senador, muchas gracias por estos minutos. Mi privilegio, Pascal. Un abrazo, buena semana. Gracias, un abrazo. Emilio Álvarez y Casas, senador independiente y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana